Viceministro, buenas tardes. El viceministro es abogado, es catedrático universitario, fue asambleísta y le hemos invitado porque necesitamos evacuar algunos temas relacionados, por ejemplo, con coyuntura política, y por eso le vamos a preguntar al viceministro cómo están las relaciones ejecutivo-legislativo. Viceministro, bienvenido a este programa Comunicación y Justicia. Le damos la bienvenida. Viceministro, le habíamos consultado sobre este tema en la coyuntura política. Precisamente le consultaba, ¿cómo están las relaciones de Ejecutivo-Legislativo? Hemos visto que se han generado ciertos roces, no sé cómo calificarlos, a las situaciones que se han presentado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Precisamente la semana que termina se han dado algunos hechos y queríamos consultarle a usted qué es lo que está pasando. Bueno, estaba previsto que en el segundo semestre de este año las relaciones políticas iban a tensar mucho más en virtud del proceso electoral que está cociéndose y a pocos meses de iniciar. En ese sentido, en la Asamblea se configuró una mayoría antigobierno que con sus tropiezos parece que se mantiene muy firme, especialmente porque han presentado un nuevo juicio con las firmas de las 3 bancadas contra la doctora Palencia, ministra del Interior. Así que, complicadas en resumen, pero nada que no esté previsto y nada que no sepamos nosotros procesar y manejar desde el Gobierno Nacional. Precisamente, viceministro, ¿cómo piensan procesar y manejar desde el gobierno este tipo de circunstancias? Gobernar en estos hechos, en estas circunstancias que se presentan, es bastante difícil. Hay una complicación para el gobierno. Ustedes también necesitan el respaldo del legislativo con leyes, por ejemplo, y ustedes necesitarían trabajar en armonía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo piensan solventar eso? Nosotros cumplimos con nuestra agenda legislativa con creces, 5 de 5 proyectos aprobados por la Asamblea Nacional, como dije, en los primeros 6 meses de este año. Sabíamos que se iba a complicar luego la Asamblea y por eso es que no teníamos previstos más proyectos de leyes que pasen por la Asamblea. Digamos que este rato lo que queda es la fiscalización, en donde ya hemos visto todos cómo esta mayoría ha enfilado sus cañones contra la canciller Sommerfeld, contra la ministra Palencia, y que con sus tropiezos siguen caminando juntos contra el gobierno, por una sencilla razón, porque el presidente Noboa no debía ser un presidente con esa popularidad para este mes, ni tampoco tener una intención de voto como la que tiene para este mes. Todo iba a ser de trámite, todo iba a ser de transición, y eso ha incomodado a los grupos políticos en la Asamblea. Pero más allá, como le digo, de los temas que iremos solventando poco a poco, que están enfocados sobre todo en temas de fiscalización, nuestro interés es la gestión pública de servicios para los ciudadanos desde el gobierno, y los temas políticos, siendo políticos como somos del presidente de la República y por supuesto quienes estamos en su equipo, los vamos a ir procesando. Ahora, viceministro, se acercan las elecciones y ¿cómo esperan ustedes resolver el tema de la vicepresidenta Verónica Abad y evitar que asuma la presidencia durante la campaña electoral? Ustedes habían puesto una serie de reparos. Imagínese usted una persona que no comulga con la directriz del gobierno, con sus objetivos, que ha dicho públicamente que lo primero que haría sería revertir la decisión sobre el IVA, revertir la decisión sobre la focalización de los subsidios vía compensación, en fin, temas que no solo le atrasarían al país, sino que le llevarían a una profunda crisis social, política y sobre todo económica, porque lo que se ha logrado este año es esa confianza internacional de que las cosas van bien y que por ende el Ecuador es susceptible nuevamente de ser visto por los organismos internacionales. Ahora, ya en los temas procedimentales, este rato justo se calificó hace algunos días una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral que bien podría cambiar las circunstancias en enero del próximo año. Nosotros estamos atentos a ver qué pasa. Nuestro interés tampoco es mover esos temas, sino que caminen por su cuenta y ver qué pasa.
Ahora, la vicepresidenta ha señalado en los últimos días que ha tratado de tomar un descanso, unas vacaciones, y que se le ha impedido desde el lado del Ejecutivo. ¿Qué pasa con esa situación? Desconozco ese tema, no he visto, no sé cuál fue el requerimiento, escuché también por noticias, pero en todo caso ella tiene un encargo diplomático este rato, que tiene obligaciones, tiene derechos, por supuesto, y que tendrá que verse, pero no conozco mucho sobre ese tema. Vamos al último incidente, al último hecho que se registró en la Asamblea la semana que terminó. No se censuró ni se destituyó al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, ni tampoco a Maribel Barreno. ¿Cómo se ha tomado eso en el Ejecutivo? El Ejecutivo responde en la Asamblea por los votos de su bancada, y los votos de la bancada estuvieron a favor de la censura, y ya no tanto destitución porque están fuera del cargo, y lamentablemente no se obtuvieron los 92 votos. Sin embargo, lo importante aquí es que el gobierno ha liderado una lucha frontal contra la corrupción, contra la impunidad, y que parte de lo que se ve en la Asamblea justamente es la reacción por esa decisión contundente del gobierno de no ceder ante nada, así como se vio hace pocos días con la entrada del gobierno a Durán, así como se vio con el tema, por ejemplo, en Manta. Entonces, lamentamos de esa decisión, pero respondemos no por toda la Asamblea, sino por los votos de la bancada de gobierno que votaron a favor de esa censura. A pesar de las tensas relaciones que existen entre Ejecutivo y Legislativo, ustedes como Ejecutivo y con la bancada que tienen en la Asamblea tuvieron coincidencias con el correísmo. ¿Cómo se califica esa relación? Perdón, no le escuché la primera parte. Le consultaba que a pesar de las relaciones tensas que ustedes como Ejecutivo, me refiero, tienen con el Legislativo, han habido una serie de coincidencias precisamente con el correísmo, el gobierno con el correísmo. ¿Cómo se toman esas relaciones? ¿Cómo califica esas coincidencias que hubo? A ver, al principio del gobierno hubo un acuerdo político para la conformación de la Asamblea Nacional. Nada más allá de eso. En el camino existieron acuerdos no solo con ellos, con otras bancadas que hoy ya no quieren hacer acuerdos con el gobierno en varios temas puntuales. Pero creo que las diferencias son evidentes, las luchas son evidentes, los juicios políticos que lideran ciertas bancadas son evidentes. Entonces, quizás todo aquello que en un principio se dio, y no se dio por voluntad política, se dio porque había un presidente muy fuerte, con 85% de popularidad, al que no le convenía, que a sus adversarios no les convenía confrontar. Así que así se dio, pero creo que hoy se han visto las diferencias y la lucha política que, como dije, se da por las elecciones. Ahora, en la Asamblea, usted fue legislador en el periodo anterior, y en la Asamblea los legisladores dicen que usted no es un operador político. Usted deben haber llegado a sus oídos esos comentarios que se generan desde ese lado, y han dicho que solamente tiene actuaciones para generar reacción. ¿Al gobierno ya no le interesa establecer o restablecer una relación con la Asamblea? Ustedes tenían, como decía usted, en mente al menos 5 proyectos de ley que habían presentado, y el resto, y bueno, ya tenían como que sondeado este tema, la reacción que iba a ocurrir en la Asamblea. Entonces, por eso le consultaba. ¿Al gobierno ya no le interesa restablecer esa relación con la Asamblea, con el Legislativo? Y yo soy viceministro de gobierno con una serie de competencias, una de las cuales es justamente la relación con la Asamblea, pero no es la única. De hecho, el viceministerio y el Ministerio de Gobierno en pleno actuaron de una forma muy importante en el tema subsidios y en todo lo que salió muy bien respecto a la decisión en la focalización de subsidios. Los diálogos se mantienen. Yo dialogo permanentemente con muchos legisladores, a pesar de que las personas que están arriba no se enteren, y la voluntad de nosotros es no tener buenas relaciones por tenerlas. No nos interesa tener buenas relaciones por tenerlas. Lo que nos interesa es que los temas de los ecuatorianos se cumplan y avancen. Y por supuesto, si existen amenazas directas
Desde la Asamblea las combatimos y de frente. Nosotros confrontamos, nosotros no tenemos miedo a evidenciar quiénes están y quiénes son la vieja política y se oponen justamente a lo que la nueva política está logrando en el Ecuador. Así que, como le digo, permanentemente hay diálogo, restablecimiento de relaciones por restablecer relaciones no tiene interés de nuestra parte, sino únicamente aquello que políticamente les sirve a los ecuatorianos. ¿Quiénes se consideran o a quiénes considera en este momento en el legislativo la vieja política? ¿Se estará refiriendo al presidente de la Asamblea o a quiénes se puede calificar con esa definición? A todos los que se oponen a un gobierno joven, preparado, que tiene experiencia política, a pesar de que nos digan que no tenemos experiencia política, y que sobre todo no quieren que se cambien las cosas. Son esa vieja política que no quería que el gobierno entre a Durán, que no quería o decían que no se podía declarar la guerra a los grupos armados internos, y que por supuesto todo lo que se ha hecho ahora les ha representado un problema electoral en 2025, porque lo que tenían previsto no se va a dar, y es que hay un presidente con la primera carta electoral el 2025 que será muy difícil de batir. Así que esa es la vieja política, la que se opone al cambio, la que se resiste, la que extorsiona, la que amenaza y que al final no tiene un solo voto en la calle, porque esa es la realidad. Yo respeto a todos aquellos que tienen voto en la calle, pero todos aquellos que no tienen votos en la calle y que utilizan la Asamblea como un elemento extorsivo, por supuesto que son la vieja política. En el tema Consejo de la Judicatura, ¿ustedes tuvieron algo que ver? No debe ser desconocido para ustedes los cuestionamientos que vinieron desde el secretario de la Asamblea sobre supuestas presiones para que se convoque a la sesión de posesión de Mario Godoy. ¿Y usted ha visto alguna denuncia en fiscalía? Nada, pura mentira, pura novela, la telenovela, como digo yo, legislativa de Gru y sus minions, que no tiene ningún calado, ninguna prueba, ninguna razón. El gobierno no tiene ni liga amarilla ni liga azul en el Consejo de Participación. Por supuesto que es vigilante de que la persona que llegue a ser la cabeza de la judicatura responda a los ecuatorianos, pero no participamos nosotros, no teníamos interés de hacerlo, y más bien se ve todo lo contrario. Parece que los grupos que critican lo que querían era a como de lugar posesionar a la segunda persona que estaba en la terna. Sería porque tenían una relación familiar, prima, hermana de un político de esas bancadas. En fin, lo que nosotros igual esperamos es que las cosas se hagan bien, porque necesitamos que haya una justicia que camine, una justicia que no libere a los delincuentes cuando la policía y los militares y el gobierno los llevan a la cárcel, y que responda a la limpieza y a la lucha contra la impunidad que ha inaugurado este gobierno. Así que, más allá de que esté el tercero, la segunda o el primero, cualquier persona que obre en contra de los ecuatorianos será nuestro enemigo. Así que estamos muy atentos y pendientes para que las cosas en la justicia caminen a la velocidad y con la necesidad que el gobierno necesita en esta lucha. Si bien se suspendió la paralización o la acción que tenían previsto los transportistas, ¿el gobierno cree que habrá alguna reacción al tema de los combustibles todavía? ¿O ya parece que no van a haber protestas y el tema está cerrado? Se vio que el Frente Popular hizo acciones, hubo personas aprehendidas. Entonces, ¿qué esperan ustedes para los próximos días en este tema de los combustibles y las reacciones desde los distintos sectores? No tenemos previsto que haya nuevas movilizaciones o paralizaciones. Hemos hecho los deberes de manera correcta, a tiempo, y por eso, luego de una medida dura, porque no hay que decir que no es dura, es muy dura, y políticamente no rentable, la reacción ha sido muy distinta a la que se dio en los últimos dos gobiernos. Y lo más importante, esto hay que rescatar, ¿por qué se tomó la decisión? Para liberar esos recursos que iban a los más ricos y que ahora vayan a los que más lo necesitan, a las mujeres, a las personas que no habían accedido al bono de desarrollo social, y por supuesto sin afectar a los usuarios de transporte, que con la compensación al transporte no deberían experimentar ninguna subida de precios. Así que no tenemos previsto que haya ninguna movilización, únicamente dos grupos se manifestaron, la UNE y el FUT, pero no pasaron de quemar llantas durante algunas horas
los ecuatorianos han tenido paz, orden, calma, que es nuestra obligación, nuestro deber y nuestra responsabilidad en una decisión que le asegura al país un mejor futuro, que le asegura limpieza en sus finanzas públicas y que, más importante que eso, le quita recursos al crimen organizado, a la minería ilegal y a los traficantes de combustibles, que parece que no solo han estado en las fronteras, sino ya en otras provincias del país. En el tema de las protestas, ¿esperan algo de los indígenas? Con ellos tenemos un permanente diálogo. Lo que nosotros hemos extendido desde el principio es que no es una sola organización la que responde por todo el sector indígena. Existen muchísimas organizaciones y por eso usted habrá visto que, más allá de ciertos anuncios, no ha habido una sola paralización indígena. Finalmente, viceministro, le consulto sobre el tema registrado en Los Ríos. Hay 5 personas asesinadas en una unidad de transporte público y también se ha registrado el asesinato de 2 estudiantes. Usted hablaba del ingreso del presidente a Durán. ¿Qué se piensa hacer o cómo se va a actuar en lo referente a la provincia de Los Ríos, que también es un sector en donde se ha incrementado nuevamente la violencia con muertes violentas? ¿Qué van a hacer en ese caso? ¿Otro ingreso como el de Durán o qué tienen planificado? En esta guerra, los delincuentes se han sectorizado, se han atrincherado, se mueven cuando entra la mano de gobierno. Esta es una guerra permanente que la vamos a ganar. Estoy seguro que la vamos a ganar, pero que no es fácil de luchar y de librar. Y por eso ven ustedes, por ejemplo, la incursión del gobierno en Manta, ahora en Durán, y por ejemplo Los Ríos es una provincia en donde ha bajado la delincuencia y la conflictividad, pero por supuesto sigue siendo muy sensible porque es una de las provincias más importantes para el paso de la ruta de la droga, especialmente el anillo vial de Quevedo. Así que estuvimos con el presidente de la República el día de ayer en Los Ríos, se inauguraron nuevas obras, el gabinete de infraestructura se llevó a cabo en la ciudad de Babahoyo, y así se sigue avanzando, pero lo importante es esto. Esta es una guerra en donde estamos finalmente persiguiendo a los malos se esconden, los malos se van, pero tampoco dejan por completo sus operaciones y allá es a donde nosotros nos vamos, a seguirles pisando y a seguirles llevando ante la justicia para que paguen sus crímenes. Antes de despedir al viceministro Esteban Torres, le consultamos cuándo se definirá la compañera o compañero de fórmula del presidente Daniel Noboa para terciar en las próximas elecciones en las que se avecinan. Bueno, solo puede ser compañera. La ley electoral obliga a que el binomio sea hombre y mujer o mujer-hombre, entonces tendrá que ser una mujer y creo que en su debido momento todavía falta tiempo para candidaturas. Los ecuatorianos conocerán quién acompañará al presidente. Por supuesto, se toma la decisión de ser candidato, como todos esperamos y creemos que va a ser. Muchas gracias, viceministro, por acompañarnos en este programa Comunicación y Justicia. Ha sido el viceministro de Gobierno, Esteban Torres.